Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy abordaremos un tema importantísimo para nuestro país y esto que tiene que ver con la reforma y estos temas de los aspectos estructurales que tiene la reforma judicial en nuestro país. Y pues un tema de gran relevancia precisamente para generar los equilibrios y sobre todo la sustentabilidad electoral para el futuro. Y bien, entre los temas que tenemos para el día de hoy, pues primeramente queremos felicitar a Cassandra Cano por su cumpleaños. Muchísimas felicidades a Cassandra, que está precisamente en el máster acá en Canal 66, quien todos los días desde muy temprano está en plena actividad. Muchísimas felicidades y un fuerte abrazo. Además, pues también quiero agradecer a las personas que han estado con nosotros en las redes sociales, sus comentarios, sus likes y pues primeramente a Consuelo Villalbazo, a Fernando Abarca, muchas gracias Fernando, a Oscar Sotelo, a Marta Zamores, también a Luis Ibáñez, al notario también que nos hace sus comentarios cada mañana, también a Luz María Medrano, a Víctor Satarain, a Ana Linia López, Germán Figueroa, Rosa María de la Geraldo, Ana Lucía Domínguez, a Roberto Corral, gracias Roberto, también a Blanca Barceró, a Rosa Marta Villarreal, a Coyo Esquer, a Pedro Cabrera, también a Amalia Ramírez de Irales, también a Jess García, a Juan Valente Mérida, también a Lorena Fiol Guerrero, también a José Torres, a Alfredo Antonio Gallardo, gracias arquitecto por sus comentarios también, a Víctor Romero, también a Celia Guillén, a José Luis Sandoval, a Ricardo Covarrubias, gracias Ricardo, también a María Luisa Walter, a la doctora también, muchísimas gracias, doctora en Derecho, también a Victoria Eugenia Guerrero también, a Leticia Alejandra Carrasco, Marcela García, Julio Paz, Silvia González Luna, Rosa María Acevedo y también los comentarios de Connie Ruiz, en donde pues hace varios comentarios en nuestras redes, también a Astrid Galván, también por sus comentarios, a Surella Oliver, a María Solano, a Josefina Talamantes, a Eva Gutiérrez, a Esperanza Vidal, a Alicia Trinidad y pues muchas personas más que tenemos en nuestra lista, ¿verdad?, de comentarios. Y también quiero invitarlos este próximo 3 de septiembre a un evento muy importante en nuestro Teatro del Seguro Social, en donde va a haber un evento muy importante con respecto a los temas familiares. Una plática increíble de un gran personaje que precisamente se llama Fernando Landeros. Fernando Landeros es el presidente de Fundación Teletón. Eso que ayuda a mucha gente, así como Canal 66, a todo lo largo de la frontera norte. En Fundación Intermedia apoya a la gente que necesita. También hay otras fundaciones que merecen reconocimiento. Y pues próxima semana estaremos hablando de este tema y pues precisamente es en beneficio de Alma Carrascosa. Y pues puede comunicarse a los teléfonos para adquirir estos boletos, que realmente es un evento muy importante. Y los teléfonos son 686-151-5550. Ahí puede mandar WhatsApp para que busque los boletos. Y bien, entre los aspectos que vamos a platicar el día de hoy, uno de ellos es muy importante, el cual está trabajando un regidor que usted también conoce. Y pues esto se llama Tarifa Justa para Mexicali. Y pues nuestro regidor, Sergio Tamay, un experto en los temas de electricidad, Comisión Federal de Electricidad, las tarifas, y pues tiene una ascendencia de trabajo social en este tema, en muchos más, pero también en este tema, y es un gran experto. Él propone que pues haya una tarifa preferencial
para Mexicali, dado el tema del calor que se da en nuestra región, y que no sea un subsidio que se tenga que estar pidiendo por el gobierno del estado cada año y se tenga la incertidumbre. También, pues comenta el regidor que esta tarifa debe de durar 7 meses cuando menos y pues debe tener un esquema más genérico, más amplio para los consumidores de energía. Y él propone que existan solamente dos rangos para el cobro de las tarifas. El primero es de 1 a 1.200 kilowatts hora, que es una tarifa justa para todos, y también del 1.201 al 2.500 kilowatt hora, pues que sea un precio competitivo para los ciudadanos, ¿verdad? Y sobre todo los presupuestos familiares en Mexicali, donde hay un gran consumo de energía eléctrica. Felicidades al regidor, lo vamos a estar invitando para que nos platique más a detalle esta iniciativa y pues también cómo nos sumamos a esta excelente comentario y también iniciativa, como decíamos, precisamente por parte del regidor. Y pues tema importante, la adecuación con los ingresos, que sería uno de los aspectos más relevantes en nuestra región. Esto quiere decir equilibrar el porcentaje de consumo, ¿verdad?, de las tarifas a los que son los ingresos, que es un tema importantísimo para generar esos equilibrios. Otro de los puntos importantes que tenemos para todos ustedes es la salida en Mexicali de una empresa que por 30 años había estado produciendo y teniendo cerca de 800 empleos directos y es la empresa LG. La empresa LG pues se va de nuestra región, ¿verdad? Estaba o está todavía ubicada en el Parque PIMSA 2, ¿verdad? Y pues después de esos 30 años y haber agotado lo que es su venta y el tipo de producto que han estado haciendo por todas estas 3 décadas, pues esta empresa decide cerrar. Y pues a comentarios del secretario de Economía del Estado, Kurt Honold, pues esto no se debe a ninguna falla en lo que es el impulso económico en nuestra región, lo cual juzgamos correcto. Precisamente es un producto que pues ya dejó de ser aceptado por el mercado y pues esta empresa decide cerrar. Además de esos 800 empleos directos, pues tiene otros 800 indirectos, porque la empresa LG trajo algunas otras industrias que generaban componentes y esto generaría otros 800 empleos indirectos perdidos. Pero, según comenta el secretario, y repito, estamos de acuerdo, en la localidad existe suficiente oferta para subsanar esta pérdida de estos 1.600 empleos que esta empresa pues dejará de estar soportando. También pues creo que es un aspecto de gran relevancia esto que tiene que ver con la promoción económica y hasta el momento pues aunque hemos visto que a nivel nacional ha bajado muchísimo lo que es la inversión extranjera, pues nuestra región se ha visto beneficiada en de alguna forma también. Y pues vemos que apoyamos la iniciativa del gobierno del estado en generar ese tipo de trabajos que genera valor. Esto es la mente de obra, que usted lo ha visto aquí. Tuvimos a un subsecretario de Economía platicando sobre estos temas y las preferencias de nuestro estado por generar ese empleo bien pagado. Y bien, otro de los temas importantes que tenemos es el de esta asignación que tuvo el INE para los plurinominales en el Congreso. Usted ya lo vio, hubo controversias importantes, pero este pasado viernes se aprueba. Precisamente usted lo puede ver en la gráfica, para los bloques políticos de los partidos, pues vemos claramente cómo es que pues uno de ellos pues tiene el 73% de los asientos. Esto quiere decir pues alcanza una mayoría calificada en la parte, en lo que es el Congreso, la Cámara de Diputados. Y bien, también otro de los puntos importantes es que no han sido aceptadas precisamente algunas propuestas o contrapropuestas. Una de ellas la que hace Claudia Zavala en la interpretación textual de la norma. Y pues aquí hubo una controversia interesante, el cual pues la mayor parte de los consejeros pues no la aprueba y pues se desecha esta ventaja que pudo haber tenido
el respeto a la ley. Otro de los temas importantes es que estos partidos con solamente el 73%, perdón, el 52%, si mal no recuerdo, pues generan un 54 para ser exactos, generan el 73% de las posiciones. Y ese es un tema importante, porque esto va con una gran diferencia de lo que el electorado decidió en las urnas en los comicios pasados. Y bien, es un tema importante de generar equilibrio y de verdaderamente pues aceptar lo que la mayoría de la gente está votando. Un tema de responsabilidad, pero también un tema importante de equilibrios y vamos a ver en unos minutos más cómo es que esto está afectando, ¿verdad?, muchas de las decisiones. También, pues otro de los temas importantes a comentar con todos ustedes, y tenemos otra diapositiva, es la salida de capitales y sobre todo que en los últimos 16 trimestres ha habido una constante reducción de la inversión extranjera en nuestro país. Y aquí se abre una hipótesis interesante en la cual, pues usted sabe, después del Tratado de Libre Comercio, allá en los 90, pues hubo una gran inversión extranjera en nuestro país, lo cual también trajo impacto a muchas de las empresas y muchos de los capitales nacionales. Y hoy por hoy, pues tenemos una desaceleración en las inversiones y el retiro de capitales. Y pues aquí genera grandes suspicacias y también la intención de quizás regresar a un mercado cerrado. ¿Qué significa esto para nuestro país? En donde, pues, usted sabe, antes de los 90 teníamos escasa diversidad de productos. No teníamos aquellos de incluso los chocolates para los niños, desde zapatos y muchas otras cosas más. Pero hoy por hoy, pues vamos viendo cuál es el verdadero origen de este retiro de inversiones. Y lo vamos a ver en unos minutos más, precisamente ahí lo puede ver en esa gráfica que pasamos. Y en unos minutos más estaremos hablando de un tema de gran relevancia que tiene que ver con precisamente la reforma judicial y esa incertidumbre que esto representa para los mercados. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para abordar el tema del día de hoy, que tiene que ver con los aspectos de gran relevancia en lo que es las reformas estructurales para el Poder Judicial. Y pues hemos platicado ya a lo largo de varias semanas cómo esto tiene un impacto importante no solamente en los esquemas de la polidiversidad y lo que es pues los equilibrios democráticos en nuestro país, sino también aspectos económicos y el impacto internacional. Hemos visto también cómo ya varios de los países y varios de los embajadores, uno de ellos que en Salazar se ha manifestado en contra de este tipo de cambios que pues se están haciendo por parte del gobierno federal. Y también pues hemos visto también varios de los puntos de cómo es que esto pudiera impactar de manera negativa a nuestro país. También pues hemos tenido invitados abordando estos temas. Y pues uno de ellos, ¿verdad?, que tiene ya una gran trayectoria en nuestra región, pues además de tener eh, varios estudios en esta materia, pues tenemos que ha comentado y ha hecho un gran análisis de las ventajas y desventajas que esto tiene para nuestro país y sobre todo el futuro de los que todos estamos buscando. También pues hemos visto cómo es que los tratados internacionales de alguna manera tienen una jerarquización sobre las diferentes regulaciones en los países y cómo es que también los derechos humanos tienen mucho que ver en esto del poder ejercer la justicia de manera equitativa. Otro de los aspectos importantes es que, pues de alguna manera, las decisiones y la forma en cómo una constitución se genera, pues siempre trae un espíritu, el cual genera un equilibrio desde su origen. Y hoy por hoy,
pues tenemos algunos aspectos que pues merman de alguna manera la democracia y el futuro de nuestro país. Y bien, vamos a pasar un pequeño video por ahí para que usted lo vea y pues haga reflexiones sobre estos temas. Corre video. En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá la República y el Estado de Derecho. El Estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad. Bien, pues usted ya lo vio de viva voz. Y pues para esto hemos visto a lo largo del tiempo cómo es que este tipo de modificaciones a la Constitución traen un gran impacto, definitivamente. Y también pues hemos visto cómo el riesgo de que una sola persona tome las decisiones, pues también gran impacto para todos nosotros. Y pues sobre todo para esto tenemos a un gran invitado, una persona que además de tener una gran experiencia por más de 25 años en la impartición de justicia, más de 25 años, sí, y también tiene una gran experiencia, lo que es académica, ¿verdad? Con 2 maestrías, una de ellas en el extranjero, y pues además del máster en Derecho Penal de la Constitución y sus Derechos, otra maestría en Derecho Constitucional y Amparo, además de especializaciones en Administración Expedita de Justicia y una gran experiencia en la parte docente y académica también, pues por más de 20 años. Y pues para esto pues tenemos a un gran experto en el tema, precisamente al magistrado Gerardo del Villar Castillo. Bienvenidos a su programa Metrópolis. Gracias, mi querido Benjamín Garza. Muy amable de estar nuevamente aquí. Pues encantado de tenerlo por acá, magistrado, en donde pues hay muchas preguntas del público, nos llegan varios comentarios de grandes especialistas en temas jurídicos, incluso doctores en Derecho y varias preguntas más. Pero yo quisiera iniciar por ¿cuál es la problemática actual? Ya en programas anteriores vimos un poco, pero yo quisiera resumir en 1 o 2 preguntas para que el público que no haya estado en esos programas pueda tener esa información. Y pues hablaríamos, ¿cuál es el problema estructural que pudiera tener el Poder Judicial y cuáles son los motivos, ¿verdad?, por lo cual pues haya esta iniciativa de cambio, ¿verdad?, o si es que hay abusos o no, ¿verdad?, de algunas personas en particular. Y pues quisiera iniciar por ahí para hacer un pequeño resumen. Muy bien. Buenos días, saludos a todos. Ha aumentado, ¿verdad? Hemos visto cómo ha aumentado el interés del público, los comentarios. Cada vez, puede decir que 1 o 2 últimas semanas han estado plagadas de gente interesada respecto del tema de esta
de esta reforma judicial. Y ya lo habíamos dejado nosotros establecido hace tiempo, ¿no? Iniciando con esta vanguardia hace inicios de mes, y hicimos el compromiso de regresar ahora en estas fechas. Y nada más entonces dejar 2 puntos de antecedente. El primero es que en aquella ocasión, y hoy ya no sería bueno tocarlo ni repetirlo, simplemente dejarlo como antecedente para que no sirva de confusión respecto de lo que hablaremos hoy, es que ya habíamos establecido por qué no se puede modificar la Constitución en estos puntos esenciales. Los puntos esenciales de una Constitución, la Constitución se reforma o se adiciona para ajustarla a los cambios políticos, a cambios sociales, pero actualizarla, no se reforma para modificar sus bases sustanciales. Eso ya lo dejamos en claro. Por otra parte, como lo acabas de mencionar, tampoco vamos a tocar hoy un tema relativo a si la reforma judicial que se propone resulta legal o no resulta legal, resulta preocupante o resulta no preocupante, o buena o mala. Me parece, como lo acabas de mencionar, que organismos internacionales, los más calificados, ONU, derechos humanos, conferencias americanas, varios países, como lo has mencionado, embajadores de Canadá, de Estados Unidos, que son nuestros socios comerciales más cercanos, grupos empresariales de la ciudad, extranjeros, la mayoría de las universidades del país, tanto públicas como privadas, la mayoría de las barras de abogados, o casi todas, y colegios de abogados, a quienes también, a los que están aquí, les mando un saludo, como un excelente foro jurídico que existe en Baja California. ¿Quién más también? En su mayoría hay totalidad de público, de asociaciones que muestra su preocupación por la reforma, ¿no? Entonces, ese tema me parece que también no amerita mayor comentario. Está muy claro que la preocupación obedece a que no están de acuerdo, a que advierten que lo que es claro, un golpe durísimo a la división de poderes y un golpe durísimo a la independencia judicial. Se aproxima una crisis constitucional sin precedentes, pero eso lo vamos a dejar aparte. El tema de hoy es decir, que el público se entere un poquito cuáles son los aspectos de la reforma y en qué nos pueden beneficiar o en qué nos pueden perjudicar, dejando que siempre sea este público el que nos atiende, el que ha estado interesado a través de varias preguntas, de varios comentarios que hemos recibido, el que tenga al último su mejor conclusión. Y para empezar entonces, te puedo decir que son 4 puntos fundamentales de la reforma. El que más atañe a todos, o el que todos han manifestado mayor interés. El primero, que es el relativo a elección popular, elección por voto de ministros, magistrados y jueces. Ese es el principal. Los otros 3, uno se refiere a un nuevo órgano de disciplina judicial, es decir, un nuevo órgano que va a sancionar a los jueces, a los magistrados por las faltas que cometan en sus funciones. Un nuevo órgano de administración que se va a encargar de todos los aspectos administrativos del Poder Judicial. Actualmente tenemos uno, se pretende cambiar, algo de naturaleza un poco similar. Y finalmente, una reforma de justicia pronta y expedita, que obviamente también a todos nos atañe, porque a veces vemos cómo los juicios se alargan mucho, y eso, como dicen, justicia tardía no es justicia, necesitamos una justicia pronto. Entonces, quizás de estos 4 puntos, que es la estructura de la reforma, 2 sean los que más ha mostrado interés la gente, sobre todo el de la votación popular y luego quizás el de la justicia pronta. A esos temas es a los que me parecería bien que nos pudiéramos enfocar en esta ocasión, estimado don Jaime. Excelente, excelente. Y bien, yo quisiera iniciar, ¿cuál es la ventaja o desventaja que precisamente se tuvieran únicamente 9 de 11 ministros? Así es, sí. Fíjate que a veces habría que buscar cuáles son las razones para la disminución de los ministros. No encuentro una razón sustancial de peso en la reforma que explique a qué obedece esta disminución en el número de ministros. Los ministros resuelven asuntos de mayor relevancia, muchos incluso respecto de temas políticos. O sea, no están tanto en contacto a veces con asuntos más cotidianos de los que la gente acostumbra a estarse quejando y doliendo cotidianamente, ¿no? Entonces, a lo mejor en este tema de los ministros quizás sea algo que no vaya a ser muy tangible esta reducción, ¿verdad? Inclusive la determinación de que se resuelve en plenos y no en 2 salas como ahora hay. Pero el tema importante es en los magistrados y en los jueces, que ahora serían electos
por votación popular y no por carrera judicial. Te explico un poquito de Sí. estas ventajas y desventajas para que tu público vaya entrando en el tema. Igual siempre es valiosa tu opinión y tu información, estimado Benjamín. Mira, sin duda que el objetivo de la reforma es válido, es legítimo y me parece que es correcto, ¿no? Es decir, esta reforma tiene por objeto mejorar el sistema de justicia. ¿Qué país, qué sociedad no demanda una mejor justicia? Todas, ¿no? Porque todas las causas son perfectibles. Y claro que en todos los lugares puede haber errores y puede haber cuestiones que se puedan mejorar. Entonces, la finalidad de la reforma creo que es lo más válido, mejorar el sistema de justicia. Y siempre va a haber una demanda porque tengamos una mejor justicia, una justicia más rápida, una justicia que a lo mejor no sea tan formalista, ¿no? Pero sobre todo una justicia que resuelva bien. Y eso creo que la tenemos, pero no quiero tocar tanto ese tema, sino que el fin, me parece que ese fin es correcto, el fin de la reforma. Ahora, ¿qué pasa a través de un juez que es elegido a través del voto popular y qué pasa a través de un juez que es producto de la carrera judicial, de una designación, por decirlo así? Mira, el juez que es elegido a través del voto popular tiene una ventaja sobre el otro, que es la legitimación formal. Es decir, ese juez va a contar con el apoyo de toda la gente que votó por él. Él te va a poder decir en determinado momento, mira, mi sentencia es muy válida porque por mí, para que yo esté en este puesto, votaron tantos miles de personas, ¿no? Y en eso no habrá discusión. Sin duda, yo que soy producto de la carrera judicial, no puedo decirle a una persona, señor, mi sentencia tiene como sustento el voto de miles de personas, ¿no? Lo que yo sí le puedo decir a la población es que mi sentencia es producto del análisis cuidadoso de su asunto. Mi sentencia es producto de la experiencia que me lleva a estar en este estado actual, de poder interpretar de la mejor manera las leyes y resolver en favor de quien el derecho le asista. Eso sí le puedo decir. Y lo puede usted leer a través de las hojas que conforman esta sentencia, en un lenguaje que para usted también sea accesible y que lo lleve a la conclusión de que esto no es un acto arbitrario ni caprichoso, es el acto de la reflexión de un asunto a través del fundamento y la motivación de la ley. Eso es lo que yo sí le puedo responder. Entonces, contra una legitimación por votos, hay una legitimación a través del trabajo. A la larga, la experiencia ha dicho que vale más la legitimación de las sentencias a través de tus resoluciones que la legitimación a través del voto. Esa es una primera diferencia, pero sin duda que habrá muchas más, ¿no? Habrá muchas más. Ser producto de una carrera judicial implica ser elegido a través de méritos, a través de un examen objetivo y a través de un estándar riguroso en el que hoy mis compañeros jueces, mis compañeros magistrados son vencedores todos de concursos en los que participan 700, 800, 900 personas y quedan 20, 30 o 50, ¿no? Entonces, son producto de una selección rigurosa que muestra y ya trae atrás un sostén de capacidad. A diferencia, ¿qué pasa con el voto popular, con la elección por voto? No sabemos cuáles puedan ser las capacidades de estas personas. Otra situación es que, fíjate, normalmente la votación en las elecciones judiciales, es decir, para votos, en los países en los que ocurre esto, tenemos el caso de Estados Unidos, que sí hay que hacer la precisión, porque también mucha gente lo ha preguntado en la calle, son elecciones de jueces locales, no de jueces federales, ¿no? Y en estas elecciones de jueces locales, no federales como los que se pretenden, o constitucionales como los que se pretenden en nuestro país, hay muy poca información. Es decir, quien va a las urnas a votar acerca del candidato a juez no conoce cuáles son las funciones que va a desarrollar. Y esto es importante. En la actualidad siempre nos preguntamos, ¿y qué hace un juez federal? Y lo desconocemos. A veces piensan que por ser Poder Judicial Federal son los judiciales, de ellos dependen los judiciales que van a detener a las personas. No. A veces también piensan que es el propio Ministerio Público, o a veces también piensan que el juez constitucional es aquel que resuelve un asunto de un divorcio, es aquel que resuelve un asunto de pago de rentas, es el que resuelve acerca de un conflicto de una compraventa. No. Un juez constitucional es el que resuelve un problema entre un ciudadano y entre el Estado.
Es decir, el juez constitucional es el que le puede decir al Estado: estás aplicando mal políticas de salud, debes de otorgar vacunas de COVID a la gente, debes de pagarle a tus pensionados, debes de pagarle puntualmente a tus jubilados, debes pagar puntualmente a tus maestros, debes de respetar la propiedad privada, y si vas a expropiar o vas a quitarle sus bienes a una persona, hazlo cumpliendo los requisitos que marca la ley. Esa es entonces las funciones. Lamentablemente quien va a las urnas las desconoce las competencias, las facultades del funcionario. En lugares donde ha habido, de los pocos donde hay elecciones de jueces constitucionales como Bolivia, los resultados indican que las votaciones, además de pobres, es decir, además de baja, con un gran número a veces de votos nulos porque no están conformes con los candidatos electos, en fin, son varios los problemas que arroja igual una votación en esos términos. Podemos añadir más, podemos pensar también en que un juez que va a ser electo a través del voto debe de buscar quién vote por él, y normalmente quienes tienen los votos pues son los partidos políticos. Entonces va a buscar asociarse hacia la política y de ver el favor a la política, es decir, va a carecer de la independencia. Va a buscar quizás, hoy en día no podemos ocultar también que el crimen organizado siempre se ha recriminado que está atrás de las elecciones, ¿no? Y hemos visto también elecciones sangrientas, también la última creo que fue de las elecciones más violentas. Todos los días que prendíamos la televisión y veíamos las noticias, y aquí lo escuchamos, siempre había en todo el país muertos relacionados con campañas políticas, ya sea el candidato, ya sea su suplente, ya sea miembros de su gabinete, en fin, todos los días. A eso se tendría que exponer ahora los jueces que pretendan llegar a través del voto popular. Todos esos problemas son parte de los que nos aquejan. Bien, a lo largo de estas semanas, Metrópolis ha consultado a diferentes especialistas y expertos en la materia jurídica. Y entre ellos, pues la gran mayoría con maestrías y doctorados en la materia. Sí. Y no ha habido uno que haya dicho que esta metodología de que sea por elección popular tenga algún beneficio, que ese es un tema importantísimo para esto. Y también hemos visto cómo es que las personas votamos por un candidato porque sabemos que va a dar algún beneficio, que va a pavimentar, que va a forestar, etcétera. Pero ¿qué esperaríamos para un juzgador el cual generáramos una votación a favor? ¿Qué es lo que estaríamos esperando? ¿Estaríamos esperando algún favoritismo con alguna resolución? ¿Cuál sería el problema de esto? Sí, se pierde esto de la independencia judicial, ¿no? Se pierde esto de la independencia judicial, que es lo que te hace la estabilidad, que te da el saber que no podrás ser movido de tu puesto al terminar, salvo las causas que establece. Es decir, un juez, de acuerdo con los estándares internacionales, puede ser separado de su puesto porque se cumplió su plazo, porque llegó a la etapa de jubilación, o bien porque existió una falta, pero de carácter grave en las funciones que realiza, ¿no? Entonces, eso te da la estabilidad de saber que mientras vayas haciendo las cosas conforme a la ley, conforme te lo manda la Constitución, los tratados internacionales protectores de los derechos humanos, y aplicando correctamente tu experiencia y tus conocimientos en tus funciones, vas a permanecer en el cargo por muchos años, ¿no? A diferencia, ahora a través de jueces electos, pues deben de satisfacer ciertos requisitos. Pensemos en el de la reelección, ¿verdad?, que está contemplada, como lo dices. Es decir, una persona cuando se acerca a su periodo para el cual va a ser reelecto, en principio no puede contrariar al grupo político que lo postuló, ¿no? Y de estos tenemos ejemplos en Suiza, que es otro de los países en que la elección de jueces constitucionales está dividida. El Parlamento escoge a la mayoría y una minoría es escogida a través de elección popular. Estos de elección popular han sido comparados con los de la mayoría y con graves perjuicios. Entre otros, es esta situación que comentábamos. Cuando se acerca su periodo de reelección, en el caso de que dicten decisiones que vayan en contra del gobierno, y es lo que te preguntaba, ¿no? Es lo que te platicaba. Nosotros resolvemos, los jueces constitucionales resuelven problemas entre un ciudadano y entre el gobierno. Entonces siempre hay un perdedor y siempre hay un vencedor. Las decisiones
lo complicado de una sentencia es eso, la sentencia no se hace para agradar a la sociedad, no se hace para agradar a que sea una sentencia popular. La sentencia se hace inclusive en contra de lo que pueda favorecer a la mayoría, pero se hace buscando que sea siempre ajustado a derecho, es decir, que el acto que hayas analizado de la autoridad cumpla con los requisitos que marca la ley. No importa que no favorezca en ocasiones a la mayoría, ¿verdad? Y entonces a veces no son populares esas decisiones. Cuando esto ocurre, esos jueces que resuelven en contra de decisiones que no son populares, muchas veces ya no son postulados para la elección por parte de ese partido político, es decir, por parte del Ejecutivo, parte del Legislativo, como se propone ahora. Ya no alcanzarían esa propuesta porque pues, no favoreció sus intereses. Sin duda esto afecta pues, gravemente y es razonable, es lógico, ¿no? Cuando hablamos de lógica, estamos diciendo que nos estamos apoyando en el sentido común de las personas, ¿no? Entonces, ¿esto propiciaría alguna injusticia precisamente en donde, pues, viendo el caso de la elección popular y pues lo que los votantes demandamos de las personas votadas, pues esto quiere decir que la forma de decisión pudiera verse influenciada por ser más popular? Esto quiere decir, ¿pudiera el juzgador cometer alguna injusticia basado en que va a ser más aceptado y va a permanecer más en el cargo? ¿Pudiera ser? Pudiera ser, claro que sí, pudiera ser como lo mencionaba al principio, o sea, él se debe a una legitimación formal, a una legitimación en base a los votos que tuvo por el pueblo, no a sus méritos, no a sus capacidades, no a su experiencia, no a un estándar riguroso y objetivo de selección. Él se debe al voto de la gente y por lo tanto, a fin de cuentas, si eso es a lo que se debe, a eso es a lo que le debe de cumplir. Entonces, sin duda que esto sí propicia hacia ese rumbo. Inclusive, pues también, seguramente que también en todas las campañas políticas, porque lo conocemos, hay injerencias de grupos privados también, de capital privado que aporta. Entonces, también es necesario, imaginemos un tema de reelección en el que una persona tiene la quiebra de una empresa grandísima. Si esa persona tiene en sus manos, ese juez, la quiebra de una empresa grandísima y está en periodo de reelección, sin duda que esa empresa grandísima, si tiene un capital extranjero, internacional, pues como actualmente ocurre, y más en nuestra ciudad que tanto queremos, en donde tenemos pues, muchos capitales extranjeros por el beneficio de estar en la frontera, ¿no? Pues, sin duda que si ese capital aporta a la campaña del juez para la elección, aunque diga que no se permitan aportaciones, sabemos que siempre hay modos porque lo vemos actualmente, pues sin duda que eso va a afectar a la imparcialidad del juez y sabe que tiene a alguien a quien se debe, ¿no? Entonces, todos esos son problemas que podría arrojar, que no estoy diciendo que los arroje, que podría arrojar y que están apoyados en datos estadísticos, en datos empíricos, en datos de lo que ha ocurrido en otros países, como mencionabas al principio, en derecho comparado, que nos permite considerar que muy probablemente sean cuestiones que puedan afectar, ¿no? Bien, yo quisiera resaltar dos cosas importantes. Uno, ventajas y desventajas, y por otra parte quisiera profundizar en el caso de Bolivia y los antecedentes que tenemos. ¿Qué nos platica al respecto? Sí, mira, en Bolivia, que fue de estos países en donde empezaron las votaciones de jueces constitucionales, ha habido dos votaciones. Una en 2011, en ese año se eligieron por primera vez los jueces constitucionales. Y en esa ocasión, fíjate, los jueces constitucionales eliminaron una prohibición para que el candidato a la presidencia pudiera ser candidato nuevamente. Iba a ser por tercera ocasión, o sea, valga decir. Y luego en 2017 eliminaron la prohibición para que pudiera volver a concursar. O sea, los jueces constitucionales estaban favoreciendo al Ejecutivo que hizo la reforma para que fueran votados, ¿no? Es decir, iban cada 6 años, 2011, 2017. Los de 2023 no han podido entrar porque ahora el partido oficialista no tiene mayoría y no se han podido poner de acuerdo en quiénes serían los candidatos a elección. Esos son problemas que como te decía, nos sirven para reflexionar situaciones que no digo que vayan a pasar, que puedan llegar a pasar. Entonces, si resumiéramos y dejáramos de manera muy compacta ventajas y desventajas de esta primera reforma. Sí, hablábamos de la ventaja. Más que una ventaja, lo principal que yo le veo es, el fin es muy válido, el fin es legítimo.
todos, como decía, tenemos interés en que el sistema de justicia se mejore. La legitimación formal también es válida, pero en contra está la material. Es decir, la legitimación formal, el decir que un juez tiene el respaldo de miles de votos, es válido, es muy válido. Es decir, esa persona cuenta en su apoyo, como lo dije al principio, con muchos votantes que lo respaldan. Entonces, es decir, la sociedad me respalda, ¿verdad? Ya no me respaldan mis decisiones, que es la otra contraparte, ¿verdad? Entonces, en esa parte quizás pueda servir de ventaja, sobre todo inicial. Después, conforme se vaya viendo cómo va avanzando las elecciones y si ese juez no es independiente, seguramente que esa ventaja no servirá de nada, ¿verdad? Se convertirá al contrario en una desventaja. Ya hablamos ahorita del sistema de selección, hablamos de la injerencia de otros. También podemos hablar de costos de la elección. El costo debe ser o va a ser sin duda un costo económico que seguro está programado el gasto, pero no deja de ser un gasto fuerte en un estado que tiene tantas necesidades y tantas carencias, ¿no? En un estado que tiene tantas necesidades y tantas carencias como nuestro estado, como nuestro país, sin duda que una elección de jueces con grandes costos, por el número de candidatos, por lo masivo de la elección, pues implica también un gasto para el erario importante que habría que valorar qué tanto beneficia o no beneficia ese costo económico también. Así es, si el impacto que esto tuviera, pues que definitivamente es de cuantía. Y bien, otro de los puntos importantes, ya hablábamos de un organismo disciplinario, también la creación de un nuevo organismo de administración y también el tema de la justicia expedita, pero nada más en dos materias, penal y tributaria. ¿Qué es el riesgo que tuviéramos los ciudadanos, verdad? Ya vimos la pandemia, ya vimos que hubo presión para los grandes corporativos de cárcel y cuestiones por el estilo, ¿verdad? En donde primero entraban a la cárcel, luego quisiera que nos explicara un poquito, antes de entrar al corte, ¿cuál es el riesgo para los ciudadanos, verdad? En esta materia precisamente de lo que es la materia impositiva, todo lo que sería los impuestos, ¿verdad? Y el tema tributario. Sí, antes de irnos a corte brevemente, lo principal, la primera pregunta que nos haríamos todos y quien nos está viendo que tiene un problema de naturaleza civil, es decir, está peleando por un arrendamiento, por la propiedad, por su casa, el agrario, es decir, el campo, la gente que está peleando por sus parcelas, los familiares que se están divorciando, que están peleando una herencia, los laborales que tienen conflictos de despidos, de reinstalaciones. Todos ellos, lo primero que van a decir, ¿y por qué nosotros no nos contemplaron en la justicia expedita? No veo la razón, van a decir, ¿por qué nada más quieren que salga rápido lo tributario y lo penal? O sea, lo nuestro no, lo nuestro ¿para cuándo? ¿Verdad? Ese sería la primera pregunta que nos hacemos. Y la segunda es que no hubo un diagnóstico, que se establece simplemente, la ley establecerá, dice, qué asuntos, dependiendo de la cuantía, obviamente vamos a querer pensar en una cuantía alta, se van a resolver en 6 meses. Pero el diagnóstico no es en cuánto tiempo se están resolviendo actualmente y sobre todo, cuál es el problema por el cual no se resuelven en 6 meses. Eso no está para resolver. Es muy fácil poner en una ley y decir que los asuntos se resuelvan en 6 meses y yo incluiría todas las materias. Así es. La cuestión es ver el diagnóstico, es decir, qué ocasiona para que no se puedan resolver en ese tiempo y en dónde me debo enfocar, ¿verdad? Es decir, si obedece muchas veces a una falta de recursos humanos, es decir, que falten más juzgados, que falta más personal, pues sin duda entonces el problema no es modificar y decir que sí, que en 6 meses, el problema es crear más juzgados. Si obedece a una cultura de parte de un litigio que no litiga con ética y que se dedica a abusar de los recursos que hay, de los medios de defensa tanto ordinarios como extraordinarios que existen en nuestras leyes procesales y que permiten alargar los juicios, recortar quizás también esas situaciones para que puedan resolverse más rápido. Todos esos puntos de haberse analizado, entonces sí nos podríamos llevar a un diagnóstico correcto para decir en dónde me debo enfocar para dictar una justicia pronta y expedita, que lo necesitamos todos en cualquier materia, ¿verdad? Y por ahí tenemos una gráfica que acabamos de mandar precisamente a producción, ¿verdad? Ahí en donde quisiera platicarla, esta que tiene que ver con lo que sería el proceso, ¿verdad? En donde prácticamente dice aquí, detienen a tu hijo,
pues se siembra un delito y de alguna manera pues ahí vamos haciendo el proceso, ¿verdad?, del juez de elección popular, pues empieza a tomar decisiones que a lo mejor no generan justicia, equidad y sobre todo la aplicación de justicia. ¿Qué opina al respecto? Así es. Fíjate que es pues lo vemos duro. Cualquiera no le gustaría estar en esa situación ante un juez con esas características y sin duda pueda pasar. Yo le digo de frente al público que nos escucha que tengo mucha confianza en todos mis compañeros, en los 1,600 jueces y magistrados que existen a nivel nacional, en su capacidad, en su honestidad, en su compromiso con la justicia, en su unión por hacer las cosas bien, por lograr que se logre y que se aplique la justicia. Y además con valor, con mucho valor, como lo han mostrado en estos momentos inclusive difíciles. Y la otra cuestión es que le pregunto a la ciudadanía, a la gente que nos está escuchando, a tu público, que piensen cómo son, en qué circunstancias se verían. Puede ser que ante un escenario como el que nos marca la gráfica, es decir, que una persona que fue detenida injustamente, pero que se le acecha o se le achaca un delito grave, un homicidio, una violación de una menor, una trata de personas, y en su juicio no se respetaron las formalidades, más inclusive pudiera ser una persona que es inocente, porque todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esa persona, cuando está para elección, al juez, ¿qué va a pensar? ¿Qué me genera más votos? Me genera más votos que lo condene y le ponga una sanción grave y que salga el otro día en la prensa, en las noticias, 50 años para el violador de menores, porque a veces ese es el encabezado, lo que la gente ve. O bien, que al otro día salga en primeras planas, el juez liberó al violador de menores. Cumplió con su deber el juez, hizo lo que le marcaba la ley. Sin embargo, ese anuncio le va a quitar miles de votantes, le va a quitar miles de votos a su favor, y entonces ahí el juez, vamos a pensar en qué le interesará más, conservar su puesto, porque el puesto obedece a los votos, o hacer justicia. Yo lo dejo para que cada uno tome su punto de vista, no quiero dar la respuesta para que cada quien, pero no quiero ver a una mamá pensando, a esto nos llevaron, a esto es a donde fuimos. Y lo mismo sucedería con la propiedad de una persona que es expropiada por el gobierno y que se siente quejada porque no le pagaron, o porque no le pagaron lo justo, o porque había un predio mucho más idóneo para el objetivo de la expropiación y se encontraron con el suyo. Y va y dice, pues vengo a reclamar esta expropiación contra el acto del gobierno, pero resulta que ese juez, pues la mayoría de sus votos los obtuvo porque el partido político lo apoyó, ¿no? Fue propuesto por el Ejecutivo, fue propuesto por ese legislativo que tiene mayoría y a través de ellos logró. Sin duda que si falla en contra en esa expropiación, en la creación, no sé, como hemos visto, del tren, de un nuevo aeropuerto, pues sin duda ese juez no va a volver a ser propuesto. Sabe que su carrera ahí terminó. Eso es lo que te da la independencia judicial y esas son las diferencias. No quisiera que nadie nos viéramos en ese escenario, pero sin duda que lo reflexionemos porque parece que para allá vamos. Bien, pues vamos a ir rápidamente a un corte comercial para regresar con las conclusiones y recomendaciones que tiene el magistrado para todos nosotros el día de hoy. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para hacer un resumen y conclusiones que tiene nuestro invitado del día de hoy. Ya vimos el tema de las ventajas y desventajas, también vimos el gran compromiso que genera para un juzgador el ser votado y pues entrar a un proceso donde pues casi 2,000 miembros del Poder Judicial serían votados y la dificultad que tiene esto para precisamente poder apreciar perfiles, pero sobre todo el tema de la influencia y la responsabilidad que tienen hoy por hoy los jueces y esta se vería mermada con una gran influencia precisamente por el tema electoral. Y bien, yo quisiera pasar la voz al magistrado, ¿verdad?, Gerardo Villar. En este tema nos quedan escasos minutos, magistrado, pero una conclusión y recomendación para la audiencia. Sí, sobre todo que el pueblo, que la sociedad, que los mexicalenses, los bajacalifornianos, al igual que está ocurriendo en todo México, estemos bien informados, conozcamos acerca de la reforma judicial. Ya lo dije, muchas ventajas,
muchas desventajas. Una más que añadir al tema sería la de, en la modificación a estas últimas reformas, se planteó ya no cambiar a todos los jueces de golpe, ¿no? Es decir, la mitad en 2025 y la otra mitad en 2027. Aún así, de 1.600, es decir, cambiar 800 abruptamente de un día para otro sin capacitación, no es un tema fácil, es un tema complicado porque implica conocer asuntos, implica enfrentarte a algo nuevo. Yo te puedo decir que la labor del juez, que es la labor noble de juzgar a tus semejantes, es una de las labores más complicadas que existe. No es algo fácil, no es algo en la cátedra. Ahorita doy clases en la maestría y hablo con mis alumnos, y eso que son de maestría, ni siquiera licenciados, y hablo con ellos y les digo abiertamente, ustedes, algunos se sienten con esta capacidad, lo ven complicado, ¿no? Ellos que lo entienden, lo ven complicado. ¿Cómo es posible pretender que una persona sin experiencia pueda llegar a esto? Sin duda que la gente con mayor experiencia pues te va creando las capacidades para poder juzgar, para tener mayor sentido común, para tener mayor tranquilidad. Pero aún así con experiencia, ya vimos cuáles son todas las cuestiones que van a influir de más, ¿no? El apoyo político, el apoyo inclusive probable del crimen organizado, de capitales particulares, todas esas cuestiones que sin duda van a afectar. Y pues la conclusión es la misma, la conclusión es que ya estamos informados y que una vez informados nosotros tenemos la mejor decisión y sabremos qué es lo mejor para el país. Pero yo, como decías y como veo y como vi tu cartel, me preocupa, eso es lo que le preocupa sobre todo también a los medios internacionales, me preocupa que alguna persona pueda encontrarse en esa situación, pueda encontrarse en la situación de que sea afectado gravemente una señora, su esposo, el padre, el sostén de la familia, o el hijo que fue víctima de un asesinato, de un homicidio, y no se le da justicia, no se le condena a los responsables porque formaban parte de un grupo del crimen organizado que apoyó la elección. Entonces, son problemas que no tienen nombre, y que no se merece nadie en esta vida. Pues desafortunadamente se nos va el tiempo con muchas preguntas del público, llegan y llegan más y más preguntas, ¿verdad?, de varios especialistas. Seguramente vamos a dar oportunidad para que el magistrado nos ayude a contestar varias de ellas, pero pues le agradecemos el estar aquí con nosotros y sobre todo el de venir y abiertamente en el público exponer estos temas tan importantes que vemos pocas veces a los jueces y los magistrados que aparezcan en televisión. Magistrado, le agradecemos, ¿verdad?, porque sobre todo se necesita gran valor para estar abierto al público y exponer todos estos temas. Lo felicitamos y le agradecemos estar con nosotros. Muchas gracias, y gracias sobre todo un saludo muy fuerte, un abrazo solidario a todo el público que nos sigue, a todo tu auditorio, a todo el auditorio de Canal 66 y a esta familia que ha hecho de este noticiero y de este canal algo relevante para nuestra ciudad. Pues magistrado, muchísimas gracias, lo vamos a seguir invitando para dar seguimiento a Claro estos que temas. sí. Muy bien, pues nos despedimos entonces y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima.